Hola, bienvenidos a este espacio ya tradicional de la Semana de la Sostenibilidad de Forbes Colombia. Mi nombre es Aldemar Moreno, soy editor en jefe para Forbes en Colombia y esperamos darle un recorrido a todos los desafíos que está teniendo el mundo en materia de sostenibilidad. Con expertos, académicos, empresarios y autoridades, vamos a mirar el panorama de lo que se ha logrado en materia de desarrollo de objetivos de la sostenibilidad y los desafíos pendientes también. En esta primera jornada vamos a tener varios paneles muy interesantes. En este primer panel los dejo en compañía de nuestro editor de geopolítica, Sebastián Montes, quien tendrá una discusión muy interesante con autoridades regionales y empresariales sobre lo que está pasando en materia de objetivos de desarrollo sostenible. Hola, mucho gusto de saludarlos. Soy Sebastián Montes, coeditor de Geopolítica y Finanzas, y les doy la bienvenida a este primer panel de nuestro foro Semana de la Sostenibilidad 2022, en el que contaremos con varios expertos que nos van a ayudar a entender un poco cómo estamos avanzando en temas de sostenibilidad y en temas de agenda climática para los retos que enfrenta el mundo ante el calentamiento global. Entonces vamos a empezar con un primer panel en el que vamos a abordar una pregunta muy importante y es ¿qué oportunidades tiene Colombia en temas de sostenibilidad? Para esto me van a acompañar tres expertos de lujo que son Sergio Rengifo, director ejecutivo de Cecodes. Sergio, mucho gusto y gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Sebastián, muy buenos días, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí compartiendo con expertos de otras instituciones. Gracias, Sergio. También nos acompaña José Manuel Sandoval, experto en temas climáticos del Banco Interamericano de Desarrollo. José Manuel, mucho gusto y gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, muy buenos días para ustedes y para todos los asistentes al evento. Es un gusto estar en este panel con los colegas de la CAF y Cecodes. Gracias, José Manuel. Y finalmente nos acompaña Marta de Castillo, ejecutiva principal para Acción Climática y Ambiente y experta en temas de sostenibilidad para Colombia del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Marta, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto poderlos acompañar el día de hoy. Listo, ya habiendo saludado a todos nuestros acompañantes, entremos en materia y me gustaría arrancar con la primera pregunta que va para todos los panelistas, es la que precisamente le da el nombre a este panel, es ¿qué oportunidades tiene Colombia en temas de sostenibilidad? Entonces comenzamos con Marta para responder la pregunta, por favor. Gracias. Mira, yo creo que honestamente Colombia ha hecho un trabajo muy importante en los últimos años en términos de poder avanzar en cuanto a sus marcos normativos. Ha hecho un ejercicio bastante serio en términos de sus compromisos en materia de la agenda de cambio climático, de los acuerdos de París, de una actualización constante en cuanto a las metas y a los compromisos del acuerdo de París, de poder alinear esto con las agendas de cada uno de los sectores. Entonces creo que desde la perspectiva de Colombia se han identificado las oportunidades y realmente el reto que enfrenta Colombia ahora es pasar desde la normativa y desde lo que se han identificado en las políticas y en los programas a la acción. Una acción muy concreta, digamos, en proyectos que puedan, digamos, resaltar la sostenibilidad del país. En los últimos 2 o 3 años, indiscutiblemente el tema de soluciones basadas en la naturaleza y de toda la articulación con los temas de biodiversidad y cambio climático cada vez ha tomado muchísima más fuerza. Colombia no es un actor ajeno a este espacio, son todavía soluciones que requieren una maduración, pero también hay una oportunidad muy importante. Entonces, sin desgastar un poco y dar la oportunidad a mis colegas, creo que un tema importante que es poder alinear y poder trabajar con todos los sectores en donde pueden estar oportunidades. Creo que Colombia lo ha hecho y lo ha hecho muy bien a través de los diferentes planes sectoriales, tanto de cambio climático como de otros sectores. Hay un trabajo importante en agricultura, hay un trabajo importante en el tema de minería y de energía, hay un trabajo súper importante también con el sector privado. Y por el otro lado, el tema de poder tener una muy buena articulación digamos, con los temas de biodiversidad. Entonces yo creo que Colombia ha hecho un estupendo esfuerzo en términos de diagnóstico y de identificación y de normas, y ahora viene realmente un trabajo muy importante de pasar a la acción. Perfecto, continuamos con José Manuel.
Gracias, Sebastián. Pues desde nuestra perspectiva, justamente estamos por publicar el próximo mes un estudio sobre costos y beneficios de la descarbonización, así que en la misma línea que mencionaba Marta, en el marco de los compromisos para la mitigación y la adaptación de cambio climático, Colombia ya ha puesto unos compromisos a nivel internacional en el marco del Acuerdo de París muy interesantes y nosotros evaluamos, bueno, cuáles son los costos y cuáles son las bondades que trae todo ese paquete de tecnologías limpias, de nuevas formas de entender los negocios y por supuesto de entender esa relación entre activos de la naturaleza, entre soluciones basadas en la naturaleza que ya mencionaba Marta y otras oportunidades en el sector forestal. Nosotros nos concentramos en 4 grandes sectores donde encontramos las mayores oportunidades. En primer lugar, la agricultura. Efectivamente, la mayoría de las emisiones de Colombia proviene de lo que denominamos el sector AFOLU, agricultura, silvicultura y todo lo que es cambio de usos del suelo. Colombia tiene unos retos, pero sobre todo unas oportunidades muy importantes para poder intensificar cultivos, intensificar el tema de la ganadería, que es una de las fuentes más importantes de emisiones, trabajar el tema de reforestación y reforestación comercial. Este es un sector que hemos analizado también desde el BID, donde encontramos unas oportunidades excelentes para el país. Y bueno, por supuesto, el tema de conservación de bosques es imperativo hacer esfuerzos para detener la deforestación, particularmente en el Amazonas, por la importancia que tiene el ecosistema. Número 2, energía. Muchas oportunidades de energía. En este momento el sector de energía no es el que más emite y debemos reconocer que Colombia tiene una matriz energética bastante limpia, pero hay oportunidades muy interesantes de seguir llevando a esa matriz energética a energías limpias, a eficiencia energética y poder explorar sobre todo en el sector de industria unas mejoras en el uso de la energía y pasarse a fuentes renovables. Número 3, un sector clave, transporte, porque ahí hay unos retos muy importantes y nos lleva a revisar todo el tema urbano, cómo estamos concibiendo las fuentes y las tecnologías para la movilidad. Entonces, muy importante todo el esfuerzo que se puede hacer, tanto desde demanda de transporte para carga como para pasajeros. Obviamente, tecnologías como la electromovilidad, el transporte urbano colectivo y más allá, medidas que puedan llegar en los próximos años como hidrógeno van a ser muy relevantes. Y por último, el sector de residuos, muy importante también que cuenta de manera relevante dentro de la matriz de gases de efecto invernadero del país. Debemos pasar a unos modelos de reciclaje, de compostaje, de economía circular, algo en el que el país ya ha trabajado y ha reforzado su marco normativo. Así que yo resaltaría esas oportunidades, no sin antes antes de finalizar, mencionar todo el potencial que en conexión la agenda de cambio climático y la agenda de biodiversidad tiene a través de este pilar de la bioeconomía, algo en el que también ya el país viene trabajando con una estrategia y pensando mucho más allá de modelos en que valorizan la biodiversidad y encontramos soluciones para atender la crisis climática. Listo, José Manuel, muchas gracias. Cerramos la pregunta con Sergio, por favor. Muchas gracias, José Manuel, Marta, o sea, dieron un diagnóstico espectacular. Yo creo que en Colombia ya sabemos, digamos, qué hoja de ruta continuar. Yo creo que hay muchas oportunidades en esta hoja de ruta. Yo siempre hablo de los 3 desafíos que menciona el Foro Económico Mundial y nuestra casa matriz, el World Business Council for Sustainable Development, que es emergencia climática, pérdida de la biodiversidad en la naturaleza y las desigualdades. Yo creo que esos 3 desafíos hay que convertirlos en oportunidades. Colombia siempre ha sido pionero en todas estas iniciativas de sostenibilidad, apartándonos de que la sostenibilidad no es solamente el tema ambiental, sino es lo económico, lo social y lo ambiental, todo esto a través de un buen gobierno corporativo. Mirando los puntos que toca José Manuel, me parece importantísimo construir sobre lo construido, o sea, no decir que estamos arrancando de cero. Yo pienso que en Secoe tenemos más de 25 años mirando este tema de la sostenibilidad. Hablamos de estos temas cuando yo digo éramos extraterrestres. Hoy en día todo el mundo habla de sostenibilidad, cómo lo trabajamos, cómo lo focalizamos. Hay muchos actores trabajando el tema, pero también hay que mirar de lo que venimos haciendo, qué se puede seguir continuando y seguir fortaleciendo, digamos, en esta hoja de ruta. Yo pienso que los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una hoja de ruta. Nuestra casa matriz tiene otra hoja de ruta que llama la Visión 2050, cómo transformar la forma de hacer negocios. Me sumo a lo que menciona Marta en el tema, digamos, de hay que pasar de la retórica a las acciones. Yo creo que estamos sobrediagnosticados, tenemos ya una hoja de ruta definida y clara.
Nuestra casa matriz ICECODES impulsa 5 criterios: el emisor es Net Zero, que es estrategia de cambio climático. El segundo criterio es menos naturaleza, menos biodiversidad. O sea, cómo nos focalizamos el tema de economía circular, que muy bien lo mencionó José Manuel. Un tercero y un cuarto, que es alinear los principios rectores de derechos humanos y empresas. El cuarto es inclusión, igualdad y diversidad. Y el quinto es cómo comunicamos todos estos cuartos en lo capital natural, capital real, operar a más alto nivel de la transparencia. Entonces yo creo que Colombia siempre ha sido pionero, digamos, colocamos una meta, digamos, con el Acuerdo de París de disminuir el 51% de gases de efecto invernadero, siendo que no generamos mucho, pero sí somos muy vulnerables al cambio climático. Entonces yo diría que oportunidades tenemos muchas, digamos, es cómo nos acogemos, cómo abordamos estos desafíos, pero es importante también llamar la atención de los diferentes actores. Esto no es ni el sector empresarial, que son todos los actores, gobierno, sector empresarial, entidades multilaterales como la que estamos aquí en este panel. Y yo creo que es articular y definir un objetivo concreto y claro y definir, digamos, esa hoja de ruta basada en esos desafíos. Yo creo que hemos avanzado bastante, todavía nos falta mucho camino y un gran desafío que tenemos que decir, que hay una pregunta sobre el tema, es cómo llamar la atención de las pequeñas y medianas empresas para trabajar estos temas. Entonces, Sebastián, yo creo que hay muchas oportunidades, es cómo nos alineamos, cómo nos articulamos y cómo construimos sobre lo construido. Perfecto, Sergio, muchísimas gracias. Ahora la siguiente pregunta va dirigida a usted precisamente. Y aquí me gustaría analizar un poco cómo está Colombia en materia de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas. Me gustaría ver qué tan avanzados estamos como país en ese aspecto y qué fortalezas y debilidades tenemos para seguir avanzando en el futuro. Ok, Sebastián, yo creo que veníamos bien. Yo creo que el COVID-19 atrasó muchos de los objetivos de desarrollo sostenible en todo el mundo. Posiblemente en el 2030 estemos hablando de la Agenda 2045 porque no alcanzamos a cumplir la Agenda 2030 desafortunadamente con todos los obstáculos que se han presentado. Yo creo que Colombia tiene una hoja de ruta definida, digamos, desde el gobierno nacional. Posiblemente en ciertos territorios toca aterrizarlo un poco más, pero yo creo que muchos de los gobernadores, de los alcaldes, muchos de sus planes de desarrollo están alineados a esta Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus 169 metas. Indudablemente, esto, digo, los objetivos son muy grandes, muy ambiguos. Es como aterrizo a cada territorio, la realidad y las necesidades que tiene cada territorio para trabajarlo y apalancarlo. Yo creo que en este caso el DNP tenía una buena medición de los ODS. En el 2020 estaban hablando, 2019 estaban hablando de que estamos en un avance del 78% de los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que dice la institucionalidad, hay que revisar. Pero si hay unos indicadores que con la COVID y otros, y lo que está pasando en el mundo como la guerra, han tenido unos retrasos. El tema, digamos, de desigualdad, el tema de inequidad. Hay unos objetivos que están el fin de la pobreza. O sea, esto nos ha afectado directo, indirectamente y atrasa los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que tenemos unas grandes oportunidades en Colombia. Tenemos un sector empresarial, al menos las grandes empresas comprometidos con el tema. Otra oportunidad que yo veo aquí es que, a menos paneles como estos de los medios de comunicación, se puede crear una red de periodistas en el 2012 porque estos temas casi ningún medio de comunicación lo abordaba. Hoy vemos muchos medios de comunicación abordando, haciendo paneles, haciendo congresos sobre estas temáticas, que es importante, digamos, la comunicación asertiva de estos marcos conceptuales para inspirar a más empresas. Entonces tenemos un sector empresarial que es ejemplo a nivel mundial, como empresas como las nuestras, que hacen parte de SECODES como Grupo Nutresa, Grupo Argos, Holcim, empresas que están a la vanguardia de estas temáticas para inspirar. Tenemos unos desafíos importantes, que es cómo vinculamos, insisto, a las pequeñas y medianas empresas para mostrarles que la sostenibilidad es la única forma de hacer negocios. El concepto, y yo creo que eso lo dejó también la COVID, tenemos la única forma de negocio es la sostenibilidad. Desde la visión 2050, nuestra casa matriz, después impulsamos siempre 3 Rs, que es uno que es cambio de mentalidad. Tenemos que repensar un poco cómo venimos haciendo las cosas. La primera R es la reinvención del capitalismo. Cómo no solamente es extraer valor, sino tenemos que crear valor para los diferentes grupos de interés y no solamente los accionistas. Esto mucha gente lo está viendo como capitalismo consciente, nosotros lo vemos como una reinvención del capitalismo para adaptar y mostrarles a los accionistas y a las juntas directivas que es buen negocio a través de la sostenibilidad y vincular a los diferentes grupos de interés. La resiliencia es identificar los cambios, las oportunidades que tienen los cambios para trabajar como estrategia de negocio. Y un tema fundamental es la regeneración, un enfoque regenerativo. Posiblemente si llegamos a emisiones net zero, toca reparar el daño que generamos.
con lo que comentaba Marta sobre las soluciones basadas en naturaleza, yo creo que la mejor solución basada en naturaleza que podemos tener ahora es evitar la deforestación y que sigan acabando la Amazonía. Entonces yo creo que hay unos puntos importantes, tenemos un sector empresarial, tenemos instituciones importantes que están trabajando esos temas como el BID, como la CAF, organizaciones en el país que nacional e internacionalmente son ejemplo para impulsar y replicar este tipo de iniciativas. Entonces yo creo que tenemos unas grandes fortalezas, tenemos unos desafíos inmensos. Yo creo que también, digamos, con la llegada del nuevo gobierno, mostrarle también, digamos, los avances que vienen trabajando en estos temas y cómo podemos sumar para articular y realmente generar un foco de sostenibilidad. En el tema de pobreza, que es uno de los temas fundamentales y relevantes porque impulsa el tema de la desigualdad, es cómo generamos iniciativas y proyectos con impacto social, vinculando a los diferentes actores, al sector privado, al sector gobierno, a la academia, a entidades multilaterales y a la sociedad para fortalecer y focalizar dentro de este marco conceptual negocios con impacto. Hasta ahí quedó Sebastián, también quiero escuchar a mi compañero de panel. Perfecto, Sergio, muchas gracias. Ahora quisiera continuar con Marta para la siguiente pregunta y va relacionada con el objetivo que tiene la CAF de convertirse en el primer banco verde de la región. Entonces quisiera saber, en este objetivo, para que sea mucho más sólido, ¿qué tan importante es que los países de América Latina tengan una estrategia de sostenibilidad a mediano y largo plazo? Muchísimas gracias. Mira, pues es fundamental, es muy importante, pero no, digamos, y ahí vas a encontrar una variedad importante al momento en que comparamos entre los países. En la medida en que los países puedan tener una clara estrategia que recoja sus necesidades en términos de ambiente y clima, pues vamos a tener un diálogo muchísimo más fluido. ¿Dónde están sus necesidades? ¿Para cuándo las necesita? ¿Por qué las necesita? Pero si no las tiene, también es un espacio muy importante para poderlos ayudar a identificar cuáles son esas estrategias y por qué deben ser consideradas. Entonces, justamente en el esfuerzo de la institución de ponernos en una senda para llegar a ser el Banco Verde de la región, por un lado, estamos trabajando en cómo fortalecer a los países para que puedan aterrizar sus compromisos internacionales al día a día. O sea, todo el mundo habla del NDC, todo el mundo habla de las metas de las metas del Acuerdo de París y otro tipo de metas, pero cuando tú llegas a los países, pues los países son planes de movilidad, el plan energético, el plan, es un poco ayudarlos a encontrar cuál es el punto de encuentro entre esos compromisos internacionales y lo que ya el país está elaborando para poder identificar sus propias estrategias y por el otro lado, una vez esas estrategias están identificadas, también poderlos ayudar en dónde están esas acciones inmediatas, dónde están esas acciones de mediano y corto plazo que pueden ayudar después a jalonar las de mayor largo plazo. Entonces, si se tienen, son muy importantes, se puede encontrar un diálogo más fluido, se puede avanzar de una forma un poquito más expedita, pero si no se tienen, no se quiere decir que no se puede avanzar, quiere decir que hay que ayudar a los países también a fortalecer esas capacidades, a poderlos ayudar en crear sus propias estrategias que les permitan poderse colocar en una senda, digamos, para poder avanzar en términos de, digamos, de la meta que todos vemos de sostenibilidad. Creo que hay ya José Manuel hablaba de temas muy importantes y son temas que se encuentran comunes en muchos de los países. El tema de la electromovilidad es un común denominador de la región, digamos, ayudar a los países y es distinto hablar de electromovilidad, digamos, en Colombia, distinto hablar de electromovilidad en Chile, distinto hablar de electromovilidad en Brasil, en Panamá. Entonces, todo esto, digamos, pero es un tema fundamental. Hablar de los retos del sector agropecuario. Indiscutiblemente, es un tema que digamos que no solamente si hay un sector en donde el clima es determinante, el sector agropecuario, pero también la pandemia nos dejó lecciones muy importantes de poder fortalecer y generar unas autonomías en los países en estos sectores. Entonces, para resumir, si las tienes, estupendo, eso nos va a ayudar muchísimo a avanzar, pero si no se tienen, es un punto de partida para ayudar a los países a construir esas estrategias que les pueden dar una guía de mediano y largo plazo para poderse colocar en una senda de desarrollo sostenible. Perfecto, Marta, muchas gracias. Ahora quisiera continuar con José Manuel para revisar un poco la coyuntura actual de las emergencias climáticas. Digamos, veíamos ahora en los meses de verano, en los países de Europa, Asia, en algunos de América Latina, afectaciones severas por las sequías que se estaban dando como producto de las olas de calor. Y de otro lado, el presidente Petro alertó que en el caso de Colombia, los próximos 3 meses van a ser bastante duros en temas de invierno. Va a haber una ola invernal sumamente fuerte que va a afectar bastante al país.
Entonces, viendo estos dos episodios en conjunto, ¿qué tan recurrentes se pueden convertir en los próximos años y qué tan vulnerable va a ser América Latina frente a esta coyuntura? Gracias, Sebastián. Pues efectivamente, acá el llamado es a escuchar a la ciencia y a escuchar a todo lo que la comunidad científica, los climatólogos, hidrometeorólogos y demás nos están alertando sobre los cambios tan importantes que se están dando en la atmósfera y la implicación que eso tiene en los sistemas climáticos de las diferentes regiones del mundo y en países como Colombia, altísima vulnerabilidad por su ubicación y por la recurrencia que estamos viendo cada vez más de estos fenómenos climáticos atípicos. Lo primero decir que las sequías en Colombia y pues en ningún país dependen de condiciones meramente locales, al contrario, esto es producto de un sinnúmero de factores que se están combinando a nivel global y por supuesto la alteración de las condiciones de la atmósfera por la sobreacumulación de los gases de efecto invernadero está pasando factura y lo estamos viendo ya en territorios y en muchas regiones. Efectivamente se prevé, el hecho de que no hubiéramos sido afectados por las sequías no da cuenta de nada. Realmente el país no es que esté exento de este tipo de amenazas, por el contrario, se prevé que muchos de estos fenómenos, y como tú mencionabas, para este mismo año ya se prevé una temporada invernal bastante fuerte y por lo tanto ahí la invitación es a estar preparados. Y es todo lo que denominamos el enfoque de adaptación a cambio climático. Por eso tan importante acompañar de unas políticas que permitan preparar a sectores, a industrias y sobre todo a comunidades locales para que estén preparados frente a esos impactos. Efectivamente, el cambio climático por los modelos climatológicos a nivel internacional ya han alertado sobre la modificación en patrones de frecuencia, en intensidad de todas estas amenazas climáticas. Para el caso de Colombia van a ser muy importantes el tema de inundaciones, de sequías. Y siendo un país tan montañoso como lo es Colombia, por supuesto el tema de deslizamientos va a ser bastante fuerte. Hemos acompañado también al gobierno de Colombia a través de la preparación de su estrategia 2050 que Colombia presentó en la COP26 el año pasado, sobre evaluaciones prospectivas sobre todos estos temas, y allí encontramos que adicional a lo que les he mencionado, para el país va a ser muy importante comenzar a tener una agenda en torno a huracanes en el Caribe, también un fenómeno más que va a haberse identificado. Y bueno, a trabajar por supuesto con los sectores que se van a ver afectados. En el caso de que tú me preguntabas de sequías, obviamente el sector agrícola es bastante vulnerable y ahí es importante tener ese enfoque de medidas de adaptación, cómo nos preparamos, cómo generamos mejor información para pequeños y grandes cultivadores y cómo vamos preparando unos sistemas de alertas tempranas para contar con información que permita adoptar estas medidas. Todo esto con el ánimo de reducir las pérdidas anuales esperadas. Nosotros hicimos unos trabajos puntualmente para los cultivos de maíz y arroz y se prevén pérdidas por encima de los 20.000 millones de pesos. Así que muy importante esta agenda y poder tenerlo muy presente en la planeación sectorial de los sectores más vulnerables frente a estos impactos que ya mencionaba. Listo, José Manuel, muchísimas gracias. Gracias a todos los panelistas por darnos todas estas respuestas. Para cerrar este panel, me gustaría invitarlos a los tres a dar un comentario final de clausura. Entonces comenzamos con Marta y seguimos con José Manuel y con Sergio. Gracias. Mira, yo realmente resaltaría, creo que hemos visto muchos temas en América Latina en los últimos años y se han hecho muchísimos estudios. Hay una gran cantidad de diagnósticos, hay una información supremamente valiosa. Esto no quiere decir que no siga siendo valiosa esa información, ya José Manuel lo mencionaba. Todos los años siguen saliendo nuevos reportes y más información que nos ayudan a tomar mejores decisiones, pero yo creo que es el momento realmente de entrar fuertemente en la acción. El tema del cambio climático y los riesgos y las vulnerabilidades tanto en la ciudad como en el campo cada vez son más fuertes, cada día lo estamos viendo más. No podemos seguir esperando seguir esperando, sino entrar realmente en unos procesos de acción muy importantes para los países. Vamos a estar ayudando a Colombia, obviamente, en la implementación de un proyecto muy importante de agricultura climáticamente inteligente, en donde se abordan todos los temas de pronósticos
digamos, considerando todos los escenarios de cambio climático, el tema de cómo se puede tener unas prácticas muchísimo más adaptadas a la resiliencia climática y cómo poder tener unos nuevos modelos de negocio en el sector agropecuario, el tema de poder tener unas ciudades cada vez más resilientes. Entonces yo creo que en este momento hay muchísima información supremamente valiosa, pero también hay muchísimos elementos, tanto de planeación como de política, y es realmente la invitación a todos los países, particularmente Colombia, que realmente hay que resaltar que ha hecho un esfuerzo muy importante de que realmente empiece a priorizarse la acción en medidas muy concretas. Sería mi mensaje. Muchísimas gracias. Listo. Seguimos con José Manuel. Bueno, pues totalmente de acuerdo con el mensaje de Marta del salto a la implementación. Llevamos casi ya 10 años preparando un marco de política pública, un marco normativo. Colombia, como mencionaba Marta, es uno de los países más avanzados en ese aspecto, pero la importancia es ahora pasar a la acción. Para eso yo resaltaría dos temas fundamentales que ya hemos incluso conversado aquí. Uno, la necesidad del trabajo con el sector privado. Y ahí Sergio yo creo que estará muy de acuerdo conmigo. Esto se hace de la mano de los sectores productivos, presentándoles alternativas, dándoles incentivos, en algunos casos también seguramente imponiendo algunas restricciones que deberán ser graduales, porque hay unos temas de economía, de macroeconomía que hay que tener muy en cuenta en las transiciones hacia un modelo de economía baja en carbono y resiliente frente a los impactos del cambio climático. Y número dos, el pilar social, que también hemos hablado. Es muy importante trabajar de la mano de la gente. Hay enfoques que se están trabajando a nivel internacional de transición justa, de empleo verde. Aquí hay muchas oportunidades de generar nuevas fuentes de empleo. Esa es una agenda que se está abriendo con mucha fuerza para América Latina. Qué importante, pero eso requiere políticas públicas también desde los sectores de transporte. Hay que preparar para los nuevos empleos, esos empleos verdes que vamos a tener en el tránsito hacia esa economía verde, pero también hay que considerar que hay gente que va a perder su empleo. Entonces, ¿cómo los abordamos? ¿Cómo los tenemos en cuenta? ¿Cómo hacemos procesos de reentrenamiento para que vuelvan a estar en capacidad de hacer parte de ese mercado laboral, de esa economía verde en el futuro? Yo dejaría esos dos mensajes. Muchas gracias. Listo. Cerramos con Sergio. Bueno, Sebastián, yo pienso que los ODS, todos estos diagnósticos que tenemos no se pueden lograr sin el sector privado. El sector privado es relevante e importante para estas transformaciones. Indudablemente la invitación también es a los líderes empresariales a transformar la forma en que venimos a hacer negocios, saliendo del negocio tradicional y pensar fuera de la caja dentro de este marco conceptual. La única forma de hacer negocios es este marco conceptual. Y creemos y estamos convencidos que necesitamos líderes que sean buenos seres humanos, líderes que inspiren a otras empresas para transformar, digamos, la forma en que venimos actuando. Yo siempre hablo que tenemos que desaprender la forma en que venimos haciendo las cosas. Y esto también es la llamada de atención a la sociedad. Esto parte también de acciones individuales. O sea, si yo como individuo estoy convencido, soy un buen ciudadano y después posiblemente soy presidente de una compañía, eso va a trascender en toda la compañía. Entonces yo creo que es importante ese compromiso individual también. Eso no es solamente de empresas, de gobierno, entidades multilaterales. La sociedad es fundamental para estos cambios porque todo está alineado en que la forma en que consumimos, la forma en que producimos y la forma en que disponemos todos estos residuos y el tema de la desigualdad. Entonces yo creo que en marcos conceptuales, marcos teóricos, hay muchos espacios como estos para transferir conocimiento e inspirar a todos los actores que van esto como la única forma de hacer negocios. Hay muchos. La forma es cómo lo hacemos, de qué manera pasamos de esos discursos bonitos, maravillosos, a la acción, que me encanta que Marta lo ha recalcado bastante. Aquí necesitamos es acelerar el paso para transformar realmente la forma en que venimos haciendo negocios, lo hablo desde nuestra organización. La visión 2050 de nuestra casa matriz es con foco empresarial, pues las 220 empresas que hacen parte de nuestra casa matriz llegan más o menos con sus productos y servicios a 3.500 millones de habitantes en todo el planeta. O sea, aquí hay una forma, digamos, de generar impacto y pasar con efecto bola de nieve. O sea, que escalemos los proyectos que veníamos haciendo. Entonces, para mí la invitación es, vean este marco conceptual como la única forma de hacer negocios, como la única forma de actuar, y necesitamos inspirar a más actores para que nos acompañen en yo diría, en esta forma de transferir conocimiento, en esta forma de cambiar la forma de hacer negocios para generar impactos en lo económico, lo social y lo ambiental. Y resalto mucho la ese ESG, los asuntos sociales, ambientales y gobierno corporativo. Lo social es fundamental porque necesitamos
realmente ayudar a cerrar las brechas de desigualdad y, y bajar los índices de pobreza en el mundo. Y aquí en Colombia, pues seguimos trabajando fuertemente con estos temas apalancados y las alianzas estratégicas, como muy bien lo vale el 12-17, necesitamos alianzas estratégicas, pero que cada actor haga lo que le corresponde. Muchas gracias, Sebastián, y gracias a José Manuel y a Marta por el espacio también compartir con ustedes. Muchas gracias, Sergio, José Manuel y Marta. Fue un placer que nos acompañaran en este primer panel de nuestro Foro Semana de la Sostenibilidad 2022. Y con esto cerramos estas primeras intervenciones, así que invito a la audiencia a que se queden con nosotros. Viene mucho más contenido y mucha más información sobre este tema, entonces no se despeguen. Hasta pronto.